a les 4 hi ha algun minutet petit. Anem a lo que és ja queden dues coses a fer, una molt xula, que és la que farem ara mateix, i que és la part més d'un diàleg, que ara us ho presentarem, i després el que és les presentacions de les conclusions del Congrés. A veure, molt bé. Diguem que ara el que farem és entrar a fer el que és la ponència final, amb aquest títol, Dues mirades sobre la producció ecològica i agroecològica, amb Estefan Bellón i Glòria Guzmán, que els presentarà ara mateix Isidre, Isidre Martínez, que perdoneu, perquè abans ja ens anem coneixent i al final ja entrem en la part més familiar. En qualsevol cas, ell és responsable de producció agrària ecològica de la Direcció General d'Agricultura i farà aquest acompanyament en un format que al final ho vam estar preparant i és un format més de diàleg. Cadascú farà unes reflexions inicials de 10 minuts, entre ells es preguntaran i repreguntaran i l'Isidre anirà fent d'enllaç y tendreu obert, crec que Gloria hasta invitaba que casi, no en los 10 minutos iniciales, pero que casi hubiera posibilidad de interrumpir si hiciera falta, ¿no? Pero sí que es reservarà, ara ho hauríem de fer en castellà, perdó, perquè està Estefan, serà més fàcil, ho haurem de fer en castellà, perquè això per prendre consciència. Pues eso, de alguna manera disponemos de una hora y ahora lo diré bien. Eso, 1 hora y 15 minutos. 1 hora y 15 minutos y sin más, digamos, yo echaré una mano en los turnos de palabra abierto, pero si no, para lo demás, le paso palabra a Isidre. Isidre, quan vulguis. Moltes gràcies. Bueno, primer em deixareu presentar les dues persones que ens acompanyen i després us explicaré una mica per què els hem convidat i una mica el que els hem demanat. Bueno, primero voy a hacer la presentación. Hemos invitado a dos personas con larga trayectoria en temas del sector ecológico y de agroecología. Glòria Guzmán es una persona que trabaja en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Si alguna cosa no lo digo bien, ya me corregiréis. Donde se dedica, entre otras cosas, a hacer, digamos, investigación de agroecología y también en la UPO, en la universidad, es la coordinadora del máster que tienen de Agricultura y Ganadería Ecológica, también de hace muchos años, que lo están impartiendo. También está en el Laboratorio de Historia de Agroecosistemas, que es una entidad vinculada al área de Historia Contemporánea de la UPO y donde, junto con otros investigadores, digamos, de diferentes universidades y disciplinas académicas, pues trabajan en relación a este tema. Ha participado en muchos cursos, en muchas jornadas relacionadas con el sector ecológico a nivel, digamos, de muchos años. Tiene muchas publicaciones en este campo y también, digamos, que participa en el comité de redacción de diversas revistas relacionadas con el sector. Es miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y también es socia fundadora de la Asociación Red Andaluza de Mujeres Dinamizadoras de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica. El año 2000 le concedieron el premio Andrés Núñez de Prado a la investigación en agricultura ecológica y desde el año 2002 hasta el 2009 fue la directora del Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural en Granada. En este momento, digamos que es socia fundadora y presidenta de Alimenta, un think tank o, digamos, un grupo de expertos que trabaja aportando conocimiento orientado a la transición alimentaria hacia sistemas alimentarios locales de base agroecológica. Muy bien. Ahora voy a presentar a Estefan Bellón. Estefan Bellón es agrónomo de formación y actualmente trabaja en el Instituto Nacional Francés de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente, INRAE, concretamente en Aviñón, Francia. Su trabajo, digamos, de investigación está orientado al objetivo de comprender y dar soporte a las transiciones agroecológicas. Su interés por la agroecología empezó en los años 80 y digamos que ha estado trabajando, ha hecho trabajo de campo en esta disciplina
tanto en América Latina como en el Caribe. Es coautor de diversos artículos y libros sobre ecología y, digamos, su despliegue y las realidades de la agroecología a nivel mundial. Es uno de los fundadores de la Asociación Europea de Agroecología, que se fundó en el año 2016, y fue su primer presidente. En este momento creo que sigue vinculado en la asociación, pero no es el presidente en este momento. Es miembro de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, es editor asociado de la revista Agroecología y Sistemas Alimentarios Sostenibles y también participa en la Junta de Gobierno de la Iniciativa de Coordinación de la Investigación Transnacional Europea en Sistemas de Agricultura y Alimentos Ecológicos, el Core Organic, que antes, en algún momento dado, ha salido en alguno de los grupos. Actualmente colabora en la red Already, que es una red europea de infraestructuras de investigación y laboratorio de agroecología que da soporte a la inclusión de la agroecología en la agenda europea. Bueno, supongo que podríamos decir muchas más cosas, pero creo que queda bastante bien enmarcado. En todo caso, ellos también, si quieren añadir alguna cosa, pueden hacerlo. Estas son las personas que nos acompañan y digamos que un poco hemos invitado a estas dos personas para que nos hablen un poco, en primer lugar, de dos conceptos que pueden parecer cercanos, aunque no son lo mismo. Una cosa sería la producción ecológica, otro tema sería la agroecología. Son dos conceptos diferentes, pero tienen, digamos que tienen una participación, una relación entre ellos, ¿no? Digamos que la producción ecológica ha cuajado en sistemas de normas que se están certificando en diferentes partes del mundo, mientras que la agroecología se ha mantenido bastante como una ciencia, o se ha mantenido como un posicionamiento social, o se ha mantenido pues como digamos un menú de buenas prácticas, es decir, cada uno un poco lo ha visto y lo ve a su manera, ¿no? Entonces digamos que la agroecología ha sido reivindicada desde muchas posiciones y no siempre quizás estas posiciones han sido digamos cercanas. Digamos que ahora también nos encontramos en una situación, creo que hoy ha salido de manera muy clara en la diagnosis que hemos hecho, en que a pesar de que ha habido un gran crecimiento del sector ecológico, nos encontramos en una especie de cruce de caminos muy importante. Pues por un lado, cada vez hay más producto ecológico en el mercado, especialmente en la gran distribución, a unos precios quizás más competitivos, más bajos, pero quizás este crecimiento no siempre ha beneficiado o está beneficiando o va a beneficiar a los productores ecológicos que tenemos aquí en Cataluña o incluso los productores ecológicos a nivel europeo. O sea, esto es una realidad que la estamos viendo. Creo que es muy diferente la realidad que tenemos ahora que la que teníamos en el primer congreso. Entonces, digamos que de alguna manera una transición agroecológica de los productores ecológicos y una venta local de lo que serían los productos ecológicos, así como una especie de énfasis en la educación de los consumidores, pues se está viendo como una necesidad para poder seguir adelante en este cruce de caminos. Digamos que si hacemos un poco la vista atrás, vemos que hace años los productores ecológicos, que eran pocos, trabajaban bastante a un nivel agroecológico y iban hacia unos consumidores que también eran muy pocos, que de alguna manera premiaban su esfuerzo de una manera muy clara, pero con el crecimiento del sector es posible que los productores en parte se hayan hecho menos agroecológicos por las necesidades del sector y los consumidores, digamos, hay el riesgo de que acaben un poco despistados un poco en la situación actual, ¿no? O sea que de alguna manera, por este motivo, hemos invitado a estas dos personas para que nos hablen un poco de producción ecológica, nos hablen un poco de agroecología, nos hablen un poco del camino, de la situación en la que estamos y del camino que estos dos conceptos nos pueden aportar. O sea que yo os paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Como siempre, agradezco la organización y la invitación. Y es un honor y un reto estar aquí, más después de que esta mañana todo el mundo haya aportado tanto. ¿Se oye? Sí. Vale. Todo el mundo haya aportado tanto a las necesidades del sector de agricultura ecológica.
Yo tengo que decir que aparte de mis méritos más o menos académicos y que realmente mi investigación tiene el marco de la agroecología, que al final es la ciencia, la agroecología, yo soy productora ecológica certificada, mi padre era productor ecológico certificado, soy de pueblo de sierra y claro, esto me hace ver la realidad en parte desde la teoría, pero también desde la práctica. Eso me ha quitado también mucho hierro a la hora de criticar sistemáticamente al sector, porque uno sabe por las dificultades que tienen los agricultores y los ganaderos para realizar su tarea. Lo cual no quiere decir que tenga un fondo crítico enorme con el tema de la producción ecológica. Y creo que es una crítica que no es gratuita, porque creo que realmente los agricultores y los ganaderos en el sector ecológico y los consumidores no tienen la culpa de las dificultades de sustentabilidad que a día de hoy presenta la agricultura ecológica, que antes se veían menos, pero las circunstancias han concurrido para que al día de hoy se nos vean las costuras, que se dice en mi pueblo. Hoy en día la agricultura ecológica se le ven las costuras. El problema fundamental, y eso es algo que también lo puedo defender bien, porque como decía antes Isidre, yo vengo de un departamento que encima yo soy agrónomo, pero es de historia, con lo cual trabajamos con una visión de largo plazo que te da una perspectiva de más interés, digamos, para ver en el punto en el que estamos ahora. Yo creo que la agricultura ecológica tiene el pecado de base, que es una certificación en definitiva, que al inicio obviamente nos fue muy útil para visualizarnos de cara al consumidor, cercano o no cercano, para criticar los excesos de la agricultura industrializada, la contaminación, toda una serie de cosas, pues realmente yo lo he vivido, o sea que estoy hablando de mi vida también, pues al finales de los 80, realmente yo creo que para todos fue una gran alegría el poner en marcha el sello de la producción ecológica. Ya os acordáis del bio de Danone, de todo aquello fue una lucha, en Andalucía en concreto, hasta los jornaleros estaban en esta lucha, o sea, el sector más luchador estaba defendiendo el sello de la agricultura ecológica. ¿Qué ha pasado para que esto ya no sea así? Pues ha pasado que realmente después se han mostrado las limitaciones que tenía un poco el sistema, que como digo, muchas veces la causa no son que hayan malos agricultores y ganaderos. Aquí tenemos un problema de insustentabilidad brutal de la agricultura y la ganadería ecológica porque no se han hecho los deberes, porque era muy difícil hacerlo, ni para aumentar la sustentabilidad en la producción, ni para aumentar la sustentabilidad en el consumo. Desde la producción, ¿por qué la agricultura convencional se ha ido al traste? Pues se ha ido al traste básicamente por dos motivos. Una, porque se ha convertido en una producción totalmente dependiente de insumos externos de origen industrial que tiene que pagar a precio de oro. El crecimiento constante a lo largo, desde los años 60 hasta hoy, de los gastos de fuera del sector, o sea, de pagar a la industria esos insumos, se ha hecho insostenible. Eso ha mermado enormemente la renta por productor. O sea, ha mermado, por una parte, como digo, por los gastos de fuera del sector para conseguir insumos, y se ha mermado porque obviamente, agricultores y ganaderos no son capaces de enfrentarnos, y lo van a hacer nunca, poner los precios frente a las grandes corporaciones, ni para los insumos industriales, ni para los insumos, ni para la venta de los productos. ¿Qué ha pasado con la producción ecológica? Porque realmente ha ido en ese mismo camino de convencionalización del que la agroecología lleva muchísimo tiempo avisando. Los agricultores ecológicos hoy, yo como productora ecológica la primera, o sea, por eso digo que no es crítica, es algo que era muy difícil hacer otra cosa, somos enormemente dependientes absolutamente de los insumos que utilizamos. A día de hoy hemos terminado hace poco un proyecto de investigación. Realmente el porcentaje de nutrientes que viene de fuentes que más o menos controlan los agricultores ecológicos en España
por ejemplo, a través de las leguminosas, va de 0 en muchos de los cultivos, de 0 y poco, a, como mucho, el 9% en uno de los cultivos, que es el que más, que es el viñedo. El resto de los nutrientes tampoco viene del propio sector, porque no hay compostaje, por ejemplo, de la agroindustria, 0. ¿De dónde provienen los insumos que está utilizando la agricultura ecológica? Pues viene de fertilizantes orgánicos que realmente no se generan en nuestro territorio, que vienen a través de los piensos de una ganadería industrial, muchas veces, y que pasa además por industria. Autonomía, 0. ¿Material vegetal adecuado a la producción ecológica? No lo ponen tan difícil con una legislación que impide avanzar en esa línea, en la línea de los OGM y todas estas cosas. No hay tantos problemas para crecer, pero crecer a partir de las variedades tradicionales está siendo sumamente difícil para algunas orientaciones productivas, como por ejemplo los secanos de cereal y leguminosa, es fundamental. Autonomía, 0. Para mover los tractores y tal, vivimos igual que los convencionales, con el gasoil o lo que sea. El otro recurso de utilidad para la agricultura, agua, cada vez menos. Ahí, no hay diferencia entre ecológico y convencional. La cuestión es que en todo este tiempo, desde el punto de vista de relocalizar, la agroecología lleva mucho tiempo diciendo como ciencia que es fundamental para la sostenibilidad relocalizar los flujos. No se ha hecho y no se ha demandado tampoco de forma clara. Algunas cosas, como realmente entiendo catalán, pero a veces se me puede escapar, no sé de esta mañana hasta qué punto se ha hecho incidencia en esta autonomía con respecto, por ejemplo, al tema de los nutrientes o las leguminosas, que no se pueden utilizar realmente porque los acuerdos internacionales de la Unión Europea prácticamente impiden que sea viable económicamente ese cultivo. O sea, que chocamos una y otra vez con legislaciones que finalmente socavan la sostenibilidad de nuestra agricultura ecológica. Por el lado del consumo, lo mismo, la defensa un poco de los sistemas agroalimentarios locales no pueden ser solo en base a obtener un mejor precio, como todo el mundo espera de la producción ecológica. Tiene que ser en parte en base a eliminar, obviamente, intermediarios y en mejorar nuestra logística, que sí que se puede hacer, pero también ahí hay problemas que desde el punto de vista ético la agroecología plantea, porque los alimentos sanos, saludables, tienen que ser masivos para toda la sociedad, independientemente de que pueda pagar o no, precios más altos me refiero, y esto genera un grave problema, porque entonces, claro, hundimos al productor. Todo el mundo sabe pues, el margen tan estrecho que tenemos. Entonces, en esa vía, nosotros en el think tank, en Alimenta, que no deja de ser un think tank para que hay gente de derecho, de políticas públicas, de ecólogos, en fin, estamos un grupo amplio de diversas disciplinas, estamos tratando también de generar otras estrategias para que por la parte, digamos, del consumo, ya he hablado antes de la parte de la producción, la parte del consumo podamos aumentar la sostenibilidad y que no sea solamente vía el precio, porque el precio excluiría a mucha gente de este consumo. Entonces, desde ese punto de vista, estamos avanzando en la propuesta de políticas de tipo fiscal o de tipo impositivo, en definitiva, para favorecer los sistemas agroalimentarios locales, a los puntos de venta organizados, tipo desde ecomercados a tiendas, como habéis estado hablando esta mañana, todo este tipo de sistemas agroalimentarios, de toda una serie de baterías de medidas de apoyo que puedan garantizar que la agricultura ecológica además se masifique, porque tenemos un problema ambiental gravísimo y pueda llegar a todo el mundo. Y también estamos trabajando en algo que quizás es más novedoso, que es en la propuesta de servicios agroecosistémicos. Y no estoy hablando de servicios estrictamente ambientales, no solo ambientales. La propuesta de servicios agroecosistémicos que estamos trabajando es una propuesta que incluye, obviamente, los servicios ambientales,
Los servicios ambientales, en principio, los puede hacer todo el mundo, los puede hacer el gran propietario como los puede hacer la agricultura familiar. Nosotros entendemos que desde el punto de vista también agroecológico, desde el punto de vista de la equidad y de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, no es lo mismo que los servicios ambientales los generen en grandes empresas. No sé si sabéis, pero en este momento las empresas son el 8% en España ya, en 2019, eran el 8% de los propietarios de la tierra, son figuras jurídicas, no personas, pero se llevan el 37% de las ayudas, según el FEGA. Nosotros entendemos también que este camino no es el más equitativo, porque no sería muy democrático tampoco a la hora de generar los alimentos para el consumidor, y por tanto tiene que haber medidas correctoras que apoyen a la agricultura familiar. O sea, la agricultura ecológica, una cosa que ha tenido de bueno es que ha servido estos años atrás de refugio a la agricultura familiar. Hoy todo eso, como bien decía Isidre antes, está en retroceso, hay un grave peligro de que deje de ser refugio. Y entonces pensamos que una figura que puede apoyar a la agricultura familiar es la de los servicios agroecosistémicos. Y los separo, porque los servicios agroecosistémicos no implican solo servicios ambientales, sino también servicios desde el punto de vista socioeconómico y cultural. Hay servicios, por ejemplo, de memoria biocultural, que son importantes, que solamente los puede mantener la agricultura familiar. O, por ejemplo, cierto patrimonio histórico-industrial, o la acequia. O sea, hay todo un conjunto de bienes, de materiales e inmateriales, que realmente están en manos de la agricultura familiar y, por tanto, esta figura de servicios agroecosistémicos no estrictamente ambientales sería una de las vías. En definitiva, y no sé si cómo llevo los 10 minutos, creo que tenemos que avanzar para que el sector ecológico tenga una base agroecológica mucho más fuerte de la que tiene hasta ahora. Creo que si no, realmente difícilmente vamos a mantener ni siquiera lo que tenemos ahora, porque además en este contexto que hablaba antes Isidre de la guerra de Ucrania, por ejemplo, en fin, todos estamos en un proceso de deterioro que tiene que ver con un cambio de régimen metabólico a nivel mundial. Cada vez más nos va a ser, desde el punto de vista que he hablado antes, también más difícil competir, porque en la medida, por ejemplo, que suben los precios industriales de los insumos, en este caso los fertilizantes químicos, pues también suben los fertilizantes orgánicos, porque hay muchísima más demanda. No tenemos resuelto nada, ni desde el punto de vista de los insumos, ni desde el punto de vista del comercio. Tenemos muchas experiencias muy valiosas, tremendamente valiosas, pero que tiene muchísimas dificultades para escalar, que en definitiva es hoy la palabra clave. Y escalar significa tener políticas, como digo, fiscales, tener políticas de apoyo a la agricultura familiar, políticas activas, tener políticas de apoyo al pequeño comercio, tener, en fin, todo un conjunto de cuestiones que hoy no tenemos. Realmente el compromiso de cualquier gobierno, sea autonómico, central o desde el punto de vista de la Unión Europea, tiene que pasar por aquí. No hay mucha solución. Y desde el punto de vista de la investigación, lo mismo. Xavi, que lo conozco de hace mucho tiempo, me decía lo de los pocos fondos de investigación que tenemos. Y el problema, por una parte, es pocos fondos de investigación, pero también de tener claro al servicio de qué modelo debe estar esa investigación. Yo no sé si habla por demás. Seguro que no. 15 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu primera intervención. Stefan, tu turno. Hola a todas y todos. Primeramente quiero agradecer y
verdaderamente muchas gracias para la invitación y para la cualidad de la organización. Es un honor y un placer para mí participar de ese proceso participativo y espero que en Francia podamos tener el mismo proceso, porque estamos en el pensando en otro plan de desarrollo. Solamente para añadir algo sobre la presentación, todavía hago parte de un programa del INRA que se llama MetaBio, que es justamente con la perspectiva de escalar agricultura orgánica, ecológica, como se dice aquí, y tenemos la perspectiva, la hipótesis de una producción en mayoría ecológica en Francia con un horizonte de 2030 o un poco más. Y si vosotros lo quieren, puedo desarrollar un poco los temas de investigación que tenemos. Mi punto de vista sería un poco diferente del de Gloria, es como investigador o investigator, no sé cómo decirlo, y con la experiencia que tengo, inclusivamente con la posición de coordinador de un programa de investigación en el INRA entre 2007 y 2013. Me parece que agricultura ecológica, y voy a focalizar un poco sobre el tema y después podemos debatir sobre la relación entre agricultura ecológica y agroecología, que es uno de mis temas preferidos. Pero me parece que hoy día agricultura ecológica tiene dos retos mayores, que son retos globales y retos específicos de agricultura ecológica. Y me parece que agricultura ecológica tiene que responder a los dos, y los de agricultura en general, y sus retos más particulares. Solamente para clarificar mi punto de vista, para mí agricultura ecológica es todavía lo que llamo un prototipo de agricultura sostenible, y la idea de prototipo es un poco antigua y hay un libro sobre ese tema. Primeramente, un prototipo es algo que tiene más, que no tiene, quizás es más fácil en ese sentido, que no tiene, no sé cómo se llama, lo marqué algo, pero que no tiene el apoyo de químicos, diría muletas químicas. Y es interesante porque es una posición extrema entre otras agriculturas, y por eso hay que inventar, hay que innovar y quizás utilizar más profundamente procesos biológicos y ecológicos. Y concordo con Gloria que la ecologización de la agricultura ecológica, que es una contradicción en España, pero en Francia es importante porque hay como una imperatur de la agronomía sobre el tema, y es preciso reinventar sus bases ecológicas. Y vosotros tienen esa posición favorable en términos de mantener esa dimensión de ecología. La otra interpretación de prototipo, solamente para clarificar el primer punto, la idea de prototipo viene del sector de automóvil, donde en las carreras o coche de competición hay un test y permite a nosotros tener cinturas de seguridad, ABS, todo eso, pero al mismo tiempo otra idea importante me parece es que un prototipo nunca está finalizado, y ese prototipo es un prototipo solar, y el sol es la única fuente de energía que felizmente espero, va a continuar por 1.000.000 de años. La segunda idea de ese prototipo es que un prototipo sirve otras formas de agricultura, pero hoy día, no sé cómo es en España, pero en Francia hay como una concurrencia,
no competición, pero hay muchas otras agriculturas que se proponen como agriculturas alternativas de base ecológica. Y agroecología puede ser considerada también con otra propuesta que está avanzando paralelamente o con agricultura ecológica. Y puede ser un tema de discusión porque los dos tienen una perspectiva de escalonar, de cambio de escala. La segunda idea del prototipo es que nunca está finalizado, tiene una dinámica propia y se puede mejorar. Y me parece que tenemos que pensar que agricultura ecológica se puede mejorar también, y especialmente porque todavía hay nuevos objetivos, perspectivas, y hoy día hay la de cambio de escala, de escalabilidad, diría, de agricultura ecológica. Y últimamente la otra dimensión del prototipo es que sirve también como método de estrategia de investigación, no solamente en laboratorios donde todo se controla, no solamente en sitios experimentales, pero en la realidad, en la vida, diría, con investigación, acción, otros métodos, co-creación, living labs, etc. Y entonces esa idea de prototipo es también cómo pensar el futuro con el tema del rediseño y cómo evaluar las propuestas, testar, implementar, mejorar, etc. Es un ciclo. Es importante porque la dimensión performativa, el desempeño de la agricultura ecológica todavía es un tema. La agricultura ecológica puede o no fornecer alimentos para todo el mundo, y al mismo tiempo hay el tema del desempeño ambiental. Y de nuevo una idea importante que viene más de la agroecología hoy día para mí es que la diferencia entre servicios ecosistémicos o agroecosistémicos y ambientales es diferente, porque hasta ese momento hemos compartimentado el medio ambiente como el suelo, etc. Pero todo eso está conectado, ligado, relacionado, diría. La naturaleza no está compartimentada. Y me parece que esa idea viene de la agroecología. Entonces es un primer panorama relativamente a los desafíos y los retos. Segundamente, para más pensar en futuro, yo veo 4 temas o 4 retos. El primero diría, es de realizar el papel societal dual, que tiene la agricultura ecológica. Y este está incluido en el reglamento europeo que fue mencionado hoy día. No hace parte de los considerandos que nunca lee, pero para mí es una visión, es un elemento que da una dirección, a lo menos. Y a pesar de fornecer alimentos ecológicos, sanos, con cierta calidad, etc., el otro papel en términos de bienes públicos, de desenvolvimiento rural, de bienestar animal, etc., hace parte también del papel de la agricultura ecológica. Y esa conexión, esa combinación me parece muy importante para orientar el futuro. Entonces, si hay otros objetivos, tenemos que pensar cómo se pueden colocar y cómo se puede acompañar no solamente esa demanda, pero la provisión de bienes públicos. El segundo reto se relaciona a la perspectiva de escalonamiento de la agricultura ecológica. Primeramente, yo quisiera hacer una diferencia entre crecimiento y desenvolvimiento, porque cuando hablamos de 25% de suelo ocupado, es más un crecimiento. La perspectiva interna del desenvolvimiento, cómo cambia de estado, cómo cambia de marco, de pensamiento, de cuadro de acción, no está colocada. Y solamente se piensa como quedarse
en el mismo cuadro y aumentar el número de hectáreas, número de productores, y eso plantea una pregunta relativamente a qué modelo o qué modelos de agricultura ecológica tendremos mañana y en 2030 y en 50. Por ejemplo, queremos 300 vacas, unidades de 300 vacas o 10 unidades de 30 vacas más diversificadas que solamente para una producción de leche o carne. Entonces, ese tema del modelo, de la proyección, diría, es súper importante. Y esta pregunta coloca también no solamente la pregunta del modelo, pero también de la diversidad de la agricultura ecológica. Y me parece que hay una tensión importante entre aceptar esta diversidad y mantener una identidad de la agricultura ecológica. Y eso veo muy poco trabajo sobre ese tema. Puede ser en el medio profesional o en la investigación. Ahora tenemos una convocatoria sobre ese tema y espero que hará preguntas. Pero, ¿cómo describir esa diversidad? Puede ser a partir de lo que mencioné sobre los considerandos y la perspectiva de rediseño de sistemas, que sería un polo y otro polo que es bien presente en el medio, a lo menos en Francia, en la agricultura ecológica, es solamente de considerar insumos y su eficiencia y considerar que cada uno puede adaptarse mezclando diferentes insumos y produciendo de manera pseudo-ecológica. Entonces, el tema del rediseño de sistemas se queda muy importante. Y por otro lado, que puede ser otro eje, hay posiblemente una construcción de mercados locales y a nivel territorial, a nivel a veces individual, y por otro lado, mercados más comunes que pueden ser convencionalizados, como la investigación puede ser convencionalizada también. Entonces, es para mí un tema de reflexión, a lo menos, sobre diversidad y mantenimiento de esa identidad al fin. Y podemos volver a ese tema. El otro tema que me parece importante en términos de reto, estoy un poco perdido en lo que marqué, pero momento. Es el tema de, digamos, hasta hoy día la conversión, podemos hablar de conversión o de transición, fue más un proceso individual o a nivel de una granja, de una familia. Y me parece que para el futuro tenemos que pensar de manera más colectiva, más organizada, por varias razones, inclusivamente preservación de la calidad de agua, de la biodiversidad, y en un caso vemos que necesitamos un número crítico de productores ecológicos cercanos, y para biodiversidad puede ser una organización diferente. Pero me parece que más y más el futuro de la agricultura ecológica sería más colectivo. Y últimamente hay algunos temas relacionados con como pensar el futuro de la agricultura orgánica, no solamente como obligación de medios, pero también pensar en resultados, desempeño y cuál sería la diferencia entre pensar en términos de volúmenes o de valores. Y la perspectiva de cadenas de valores, como value chains, como se dice en inglés, permite pensar otras formas de organización y
otros resultados, y no solamente en términos de rendimiento, que todavía es una dimensión importante y hace parte de la función normativa de la agricultura dicha convencional, y pienso que tenemos que imaginar otras convenciones que el convencional mismo. Entonces, hay muchos factores para el desarrollo que pueden contribuir al desarrollo de la agricultura ecológica, incluyendo los impactos de los pesticidas en la salud, que se hace una preocupación creciente, la selección y la adaptación de nuevas tecnologías, y aquí hay otra tensión entre tecnologización y ecologización. El tema de las políticas agrícolas y agroalimentarias a diferentes niveles de organización, puede ser a nivel local, territorial y europeo, hasta el nivel europeo. Y también me parece que hay un tema importante relativamente a las trayectorias de transición que permiten pensar el desarrollo mismo de la agricultura ecológica. Y para concluir, me parece que tenemos que trabajar juntos para cuidar mejor del futuro del planeta y su rehumanización, de cualquier manera. Es lo que quisiera decir brevemente, fue 13 minutos. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo. Y perdóname para la lengua, las lenguas diría. Yo antes de pasar la palabra al público, quizás sí que me gustaría haceros una pregunta un poco más directa. Yo pienso que el sector ecológico se ha desarrollado en gran parte gracias al consumidor, porque es el que ha apostado por el producto ecológico cuando nadie más apostaba por el producto ecológico, ¿no? Entiendo que el consumidor que quería un tipo de producto encontró quizás pues estas fuerzas dentro del sector productivo de gente que les ofreció un producto que querían. Es decir, pienso que históricamente el consumo ha sido siempre el gran motor del sector ecológico. Hemos llegado a un momento en que justamente la norma que se creó en el año 92 y que fue un gran éxito del sector, quizás ha sido una faja al final, ¿no? Porque sí que puso una línea roja que de alguna manera toda la gente que cumplía podía vender como ecológico, pero en un momento en que había pocos y que se ajustaban bastante a esta necesidad del consumidor, ¿no? Y su discurso era relativamente fácil para llegar al consumidor porque su forma de trabajar pues ya era familiar, ya era bastante, digamos, parecido a lo que sería la agroecología o lo que entendemos ahora como esto. Claro, ahora nos damos cuenta de que el mismo trampolín que se puso ahora quizás es una faja, porque vemos que los principios son muy bonitos, pero las normas dejan tanto hueco a tanto tipo, digamos, de producción y a tanta importación de producto que de alguna manera pues el sector genuinamente ecológico, en el sentido de el que está más cercano a los principios, ha quedado confundido en medio de una masa de empresas de todo el mundo que están trabajando para colocar el producto ecológico. Claro, esto es una gran fragilidad para el consumidor, porque entiendo que el consumidor quiere unas cosas, pero no sé hasta qué punto se las va a continuar creyendo siempre cuando el sector está creciendo de esta manera. Entonces, para ir a la concreción, sería, ¿qué herramientas? Porque yo entiendo que modificar el reglamento, ha habido 3 reglamentos desde el año 92, y ninguno de estos 3 reglamentos ha significado, digamos, un avance en el sentido de evitar esta posibilidad. Al revés, es decir, yo creo que lo han dejado bastante todo igual y se ha consolidado mucho esta posibilidad, digamos, de confundir al final o de meter todo en un mismo saco. Por lo tanto, para poder dar respuesta a nuestros productores, que nuestros productores solo pueden trabajar de manera dentro de una agricultura familiar, y además para dar respuesta al momento actual, que hay que tener
alimentos cerca de nuestra casa por si acaso, no nos llegan de otros sitios. ¿Qué podemos hacer para preservar la producción ecológica? Es decir, tendrán su certificación conforme al reglamento europeo, pero habrá que dar, es decir, la gente que está trabajando en una estrategia más familiar, más local, y que son los que van a desarrollarse aquí, cerca de nuestra población, ¿cómo vamos a darles de alguna manera visibilidad ante el consumidor para defenderlos, ¿no? Yo me gustaría haceros esta pregunta porque creo que es un poco clave, ¿no?, en todo lo que estamos hablando hoy. Una pregunta complicada. Yo entiendo que el problema un poco del sector ecológico es que no es un sector ecológico homogéneo. Dentro del sector ecológico hay empresas que van a convivir muy bien con ese sello tal como está ahora, sin más exigencias ni nada. De hecho, es un riesgo enorme la entrada también pues, de grandes empresas a la producción, no solamente a la distribución y la venta, ¿no? Entonces, dentro del sector ecológico hubo y ha sido un refugio importante de agricultura familiar, pero entiendo que no tiene la fuerza política dentro del sector para tener impacto en las políticas públicas. Y ya no me estoy refiriendo a las de la Unión Europea. Las de la Unión Europea siempre, por lo menos a mí me parece súper lejos, ¿no? Pero ya me refiero incluso a las más cercanas. Aquí, en el caso de Cataluña, a la Generalitat, por ejemplo, o incluso a la alcaldía. Hay muchísimas acciones que a escala local y a escala autonómica se pueden hacer para defender a la producción ecológica familiar si se quiere, que van desde que tú facilites enormemente plantas de compostaje pequeñas sin apenas requisitos, cosas que había estado hablando esta mañana, de la agroindustria, una legislación para lo artesanal muy laxa, para que haya mataderos con línea ecológica sin grandes problemáticas. Todo eso es a escala autonómica y parte a escala local. Tú a ese grupo de agricultores familiares que conjuntamente o ellos solos o con familias consumidoras abren un puesto de venta o hay un ecomercado, eso, facilitarlo o no, hacerlo gratuito o no, beneficiarlo fiscalmente, es en parte, en gran medida, de los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Que el sector ecológico muchas veces, pues por esta... no está representado, lamentablemente, en las organizaciones agrarias. Las organizaciones agrarias, la agricultura familiar que ha quedado es agricultura familiar hiperintensiva, la que comanda un poco, salvo excepciones, excepciones que aquí en Cataluña además las hay. Pero luego, dentro del sector ecológico, como sector, por ejemplo, en Andalucía está la asociación Ecovalia, una asociación muy importante del sector ecológico, pero claro, es que no tiene una claridad de defensa de la producción familiar. ¿Por qué? Pues porque realmente en certificación también los que más generan fondos para incluso las empresas cuando son empresas certificadoras, pues no es la agricultura familiar. Entonces, ¿hay herramientas? Sí que las hay. ¿Hay fortaleza política para imponerlas? Creo que no, en este momento. Y ahí sí te contesto, porque desde la agroecología, esta mañana alguien dijo que había mucha desafección por el sello de la agricultura ecológica. Claro, desde el sector agroecológico, desde posturas de ética de consumo y tal, mucha desafección, porque no se encuentra esa vinculación. O sea, desde el sector de la agricultura ecológica familiar hay que, de alguna manera, desbordar lo que está pasando y hacer alianzas que van mucho más allá de transformación. Y en esas alianzas hay desde actores que se movilizan más fácilmente porque entienden la cuestión agroecológica, lo tienen clarísimo y tienen capacidad de movilización, pero también, por ejemplo, sectores como estamos trabajando también con el sector sanitario, nutricionistas y tal, que ven todos los días en su consulta un montón de gente con problemas de obesidad y de enfermedad
que tiene baja renta, que jamás pagará un producto ecológico si sigue siendo un producto particularmente caro en las estanterías. Entonces, quiero decir, yo desde mi punto de vista, realmente tenemos todas las de perder si no somos capaces de organizar una movilización, desbordar, hacer muchísimas más alianzas, que además van a ser más fáciles en el sentido de que estamos entrando en un momento de crispación social que va más. Es un espacio, además, que políticamente lo hemos abandonado. De ahí el crecimiento también de algunos sectores de la derecha más reaccionaria, de la ultraderecha. Entonces, no sé, creo que tenemos que reaccionar como sector y hacer esa alianza si queremos cambiar cosas. Y el sector ecológico globalmente, como una unidad, no lo va a hacer porque es muy diverso. No sé si te he contestado, pero es lo primero que se me ocurre. Después, si quieres, hablamos del sello, del local. Puedo continuar un poco con el sello. Lo que pienso es que el sistema de garantía que existe a propósito de los productos ecológicos es muy fuerte e importante, porque no solamente hay un control, pero hay una certificación y una acreditación de los que certifican y controlan. Y es algo bastante único y en ese momento veo pocas alternativas globales. Segundamente, pienso que un productor que puede tener ese celo hace parte de un movimiento también, no solamente para producir estadísticas, datos, etcétera, pero para reactivar, diría, ese movimiento. Terceramente, para pequeños productores, etcétera, hay otras opciones como certificación de grupo que permiten reducir el costo, el acceso al celo y de cierta forma permite una abertura, es una opción. Y últimamente yo quisiera decir que para agroecología hemos intentado en Francia de incluir algo como un celo relacionado con los principios de agroecología dentro del INAO, que es el Instituto Nacional de Denominación de Origen y de Cualidad, que maneja, que tiene la gestión, se dice, de agricultura orgánica como ecológica, como uno de esa señalización de calidad. Y interesantemente fue en el Comité Nacional para Agricultura Ecológica en ese momento y todos en el comité, en el lado de agricultura ecológica, estaban de acuerdo para incluir y diciendo que lo más estaremos, lo mejor es para nosotros. Pero no fue aceptado por el sector de la viticultura, DOP, etc. Y para relacionar el tema con la agroecología, el tema de la evaluación, no de la valoración económica, sino de la evaluación de la agroecología, incluyendo servicios ecosistémicos, etc., es difícil, pero un productor que está en un proceso de transición agroecológica, para mí tiene una oportunidad de corto plazo de tener una valorización cuando tiene ese celo de agricultura ecológica. Pero no es una solución para el tema más general de evaluación de la agroecología, que es un tema súper importante, porque se puede evaluar, dar valor, diría, a muchas otras dimensiones de la agroecología. Pero esta opción existe y vale la pena. Puede ser mejorada, etcétera, pero existe y es fuerte. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ya a todas las personas que quieren intervenir. La intervención puede ser un poco los comentarios que queráis añadir a lo que se está hablando. También se pueden hacer preguntas, evidentemente. Pero bueno, un poco es el tema de reflexión que tenemos entre todos y estáis invitados a poder participar. No todos en el mismo momento, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Soy Ángel Esparra de la Asociación Vida Sana. Empezamos hace 40 años con la promoción de la producción biológica. Solamente quería hacer un comentario porque se ha generado esta mañana en los debates y luego también en las mesas y durante la comida, que efectivamente estamos en como un estancamiento del sector de consumo ecológico. Me gustaría comentar que yo más bien, nosotros en nuestra organización pensamos que eso se debe más a la situación actual económica, no solamente de nuestro sector, sino del poder adquisitivo del consumidor, pero que sin embargo es una gran oportunidad cómo hacemos ese salto o cómo superamos este momento, porque el consumidor, el nuevo consumidor ecológico, cada vez es más exigente. Ahí luego entraríamos en el tema de los valores de la producción ecológica, no solamente por un tema de salud, sino de medioambiental, bienestar animal, social, económico, revalorización de los entornos rurales, en fin, de un montón de conceptos que históricamente estuvieron en el origen del sector bio y que con este tiempo se han ido un poco como dejando de lado y que este nuevo consumidor joven vuelve a poner en valor. Eso hace parte de la dinámica del sector de agricultura ecológica. Concordo contigo, hay nuevos consumidores que quieren comer algo rápido, diversificado, y fue fantástico lo que hemos comido hoy día, porque permite pensar esa diversificación y otros modelos para comer. Y interesantemente me parece que es una fuente de evolución para pensar procesos nuevos para conservar alimentos, y es un tema que tenemos en el INRA, para pensar cómo preservar esas dimensiones de naturaleza y en procesos a lo largo de cadenas o de procesos. Y una dificultad que existe y que no tengo solución para eso es la gallina y el huevo, cómo se relacionan la producción y el lado de consumidores, de consumición. Y por eso hace parte de lo que espero podemos hacer en un proyecto nuevo que va a empezar este año, de pensar los dos de manera junta, porque están un poco separados en ese momento y hay como un plató, no sé si se dice así, pero al mismo tiempo vemos que agricultura ecológica no es más una niche, como se dice en algunos países. Niche existe aquí. Pero el otro tema es, puede ser que existe una estagnación, un plató, y relacionar los dos hace parte de unos otros retos que tenemos. Entonces, no tengo una solución definitiva para esto, pero es un objeto, es un tema súper importante. Y concordo también para decir que los consumidores están, por lo menos algunos de ellos, tienen más información, conocimiento sobre lo que significa el orgánico y ecológico, y pueden diferenciar sellos, etc. Hay esa evolución que es importante, pero todavía tienen diferentes percepciones de lo que significa para ellos comer ecológico. Puede ser para el medio ambiente, posiblemente su salud, pero no se puede, es una alegación que paralela. Y lo veo más como un tema de trabajo que sin respuesta por mi lado. No sé si Gloria tiene ideas sobre este tema. Bueno, yo creo que tienes razón, yo lo percibo igual, o sea, el interés de la gente joven de consumir alimentos ecológicos, de cercanía, que generen equidad, que generen desarrollo,
creo que es masivo. Yo doy clases en la universidad no solamente en agricultura y ganadería ecológica, sino a historia ambiental, en fin, muchas asignaturas que no tienen nada que ver, y yo percibo un enorme interés de la gente joven en transformar la sociedad a través del consumo. O sea, ¿qué ámbito hay de crecimiento? Pero la estrategia, creo, de acercamiento a ellos tiene que ser diferente y no, como tú has comentado, de producto nicho, que es como se ha acabado percibiendo la agricultura ecológica, sino a través de pues, con otro tipo de valores, otro tipo de distribución de la cadena de valor, si quieres, de precio a la cadena, no a través de las grandes corporaciones, en fin, todo esto está abierto. Por eso creo que es un momento que en ese sentido se puede movilizar una parte de la sociedad importante en el camino de la agricultura ecológica agroecológico, ¿no? Que hay un potencial para movilizar, pero tenemos que hacerlo. Y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo y ver cómo y con qué apoyos contamos. Como digo, apoyos desde la Administración, pero apoyos también desde otras disciplinas. Nosotros tenemos el Congreso de Agroecología que es internacional, lo vamos a hacer en Sevilla en enero, que estáis, por supuesto, todos invitados, encantados que vengáis. Vamos a tratar de que haya módulos, por ejemplo, del Congreso, como decía antes, de médicos y del sector sanitario, porque necesitamos movilizar. Esta gente tiene una capacidad de difundir las ventajas de un consumo agroecológico a nivel ambiental y de salud tremendo. O sea que tenemos que hacer alianzas mucho más fuertes y también a nivel político, que estamos siempre un poco en la periferia, no somos capaces de incidir con contundencia. Vamos a dejar que, no vamos a hacer una respuesta cada vez, sino que vamos a dejar que la gente del público pueda hacer las aportaciones y luego, en el tiempo que nos quede, ya... Hola, ya está. Bien. Hola, soy Laia. Tengo boicot aquí. Soy Laia de la DB Ecológica de Ponent, de la zona de Lleida. Bueno, lanzo algunas reflexiones porque no sé quién tiene que hacer estas medidas. O sea, yo trabajo con agricultores familiares y hay cosas que me comentan que no se hablan en ningún sitio y aquí tampoco, que servirían para que ellos sobrevivieran, que son, aparte de evidentemente el precio, que ya es un poco complicado y sí que se ha hablado, el precio de venta, temas más como fiscales o de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Yo tengo algunos agricultores que cuando se han pasado a producción ecológica han tenido que contratar a mucha más gente todo el año y como la han tenido fija, la seguridad social les ha dicho que como ahora tienes personal fijo todo el año, te cambio de régimen y al cabo de 2 o 3 años les llega un facturón de regularización de su estatus que no estaba en donde les tocaba, o sea, por el hecho de tener más mano de obra, por ejemplo, y les llegan 6.000, 12.000, 30.000 euros para pagar. Eso destruye al pequeño agricultor, pero tengo alguno ya a la ruina, ¿no? Por esos temas que son fiscales, o sea, y tienen que ver con la producción ecológica, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que decirle a la administración, no a la de agricultura, sino a la otra, que no machaque a los pequeños agricultores? O sea, por ejemplo, ¿no? Ahora suben el sueldo, ¿no?, de los trabajadores, que está bien, pero claro, el pequeño agricultor tiene un sobrecoste que el grande más o menos se apaña, pero el pequeño es otro más, ¿no? O sea, le van sumando y nadie le compensa, ¿no? Ya no digo otras ventajas fiscales a nivel de impuesto de sociedad o cosas que ya se me escapan, que yo no sé de gestión, pero por lo que me va llegando hay un montón de cosas que les está destruyendo más que no el hecho de, del mercado. O sea, estos temas les está matando y a los pequeños agricultores más. Y luego hay toda la gestión de papeleo, que un grande pues tiene un administrativo ahí que le hace el cuaderno súper bien y le gestiona las facturas y todo, y el pequeño tiene que, pues no da, y entonces, intenta delegar, pero claro, si delega a otros tiene que pagar,
bueno, que hay como pequeñas cosas que yo creo que sí se pueden hacer a nivel de fiscales, de gestión, para que el pequeño agricultor sobreviva por lo menos un poco más. Y paso palabra a, mira. Vale, rápido. Yo, como Xavi Pérez, como Laia, también soy técnico de una ADB, no 100% ecológica, pero también desde hace 3 años tengo oportunidad de dar clases en la antigua Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, que son los peritos, de una asignatura optativa que es producción ecológica. Yo cuando empiezo el curso, lo que digo claro es que la producción agroecológica es una producción, es un mercado, se ha convertido en un mercado. Y un poco yo tengo cierto ya histórico bagaje de siempre me interesó el tema ecológico y he estado en contacto, y lo que era un movimiento se ha convertido en un mercado, pero es que esto ha pasado con muchos movimientos alternativos en la historia ¿no? Ahora me venía a la cabeza, por ejemplo, para quitar el contexto, los pantalones rotos, hace 35 años lo llamaban los punkis y ahora están en los Zaras, por cierto. Es un mercado. Entonces, el mercado quiere comerciar con lo que sea. Y de alguna manera, pues esto yo creo que es bastante difícil de contrarrestar. Sí que se podría intentar apuntalar esta producción familiar, que estoy de acuerdo que yo siempre voy diciendo que la agricultura, la producción de alimentos tiene mucho futuro, la pequeña explotación lo tiene crudito, si no la administración pública, que entiendo que es la que tiene que vigilar por el que lo tiene más complicado, porque a la gran industria no le hace falta, digamos, se aprovecha de las subvenciones, como bien has dicho, pero quizá no le haría falta, tiene poderío, pues qué fórmulas se le podría intentar ayudar. Yo creo que una consigna que siempre hemos ido escuchando, que es de ambientalista, que es el que contamina paga, se tendría que girar como el que cuida tiene que cobrar también. Porque si no, o sea, si el que contamina paga, parte de lo que pague, que vaya al que cuide. Y paralelamente todo el tema de la certificación, que va muy ligado al mercado, yo al menos aquí, y en ese sentido no lo salgaremos, pero es una facultad o un derecho, está descentralizado, o sea, aquí en Cataluña es la Generalitat la que decide cómo se certifica la producción ecológica. De alguna manera tendría que reflexionarse, dar cabida a la certificación participativa, que creo que sería un modelo que encajaría mucho más fácilmente en esta pequeña producción. Yo creo que en Cataluña sería bastante factible, hay mucho movimiento ya histórico. Vida Sana sería un ejemplo. Mi primer curso de ecológico lo hice en Vida Sana cuando estaban fuera de... Y no sé, pero que tiene retos y el mercado es un poco apisonadora. O sea, que creo que estaría bien que se empezara a pagar a los que cuidan realmente, ¿eh? Porque no toda la producción ecológica también no es agroecología ni es... y no saco la palabra sostenible porque ya hemos estado hablando, pero bueno, pero es eso. No sé qué... Aquí quedan 3 minutos perquè ells han de marxar. Digamos que tendréis un minuto de gloria para digamos, dar un pequeño retorno, bueno, en la medida en que podáis, ¿no? Última palabra, entiendo yo, por los tiempos, si pots concentrar el mensaje. Intento ser breve. Jaume Brustenga, de la Escuela Agraria de Manresa. Se ha hablado de agricultura familiar, mi intervención enlaza un poco con la de Laia. Me daba por pensar con esto de la agricultura familiar, que conocía a un hombre que trabajaba en el Servicio de Extensión Agraria en la época en que el Estado español se estaba preparando para entrar en la Unión Europea, entonces Mercado Común, y recibieron la consigna de que teníamos demasiados agricultores y que los países desarrollados tenían un porcentaje mucho menor, hasta el punto de que él al final se presentaba como agente de extinción agraria y no de extensión agraria. Se me ocurría otro ejemplo del convencional de las granjas de porcino, cuando apareció la primera normativa de bienestar animal, que dijeron esto favorecerá a los pequeños porque son granjas más pequeñas, se podrán adaptar mejor. Cerraron todos y solo quedaron los grandes. Si las políticas que hacemos tienen como resultado que desaparezcan los pequeños y queden los grandes, es que estamos haciendo algo mal. También el otro día leía que en la zona de Lérida está habiendo una fuga de empresas que se van al Aragón porque si hacen 5 kilómetros
tienen muchos menos problemas para montar cualquier tipo de empresa que si se queden aquí. No conozco los detalles en profundidad de la noticia, pero lo leí así. Entonces vamos viendo ejemplos de que dices, algo está pasando, ¿no? Ahora la administración es muy consciente de que faltan agricultores y hay ayudas decididas a la incorporación de jóvenes agricultores, pero la sensación es que la maquinaria sigue girando en una dirección que no es la correcta y nadie sabe cómo hacer cambiar esto. Y tendríamos que hacer una política decidida de país, de decir, queremos proteger esta pequeña agricultura familiar con muchas medidas como las que comentaba Laia hace un momento, ¿no? Que es garrifós, ¿no? lo que decías. Muchas gracias. Bien, digamos, ves, eso faltaría para terminar un par de minutos si queréis hacer un cierre. Son varias reflexiones. Por mi parte, totalmente de acuerdo. Por eso decía antes lo de los servicios agroecosistémicos y no solamente ambientales. Fijaros que en realidad ya estamos pagando servicios ambientales, porque antes los ganaderos nos quitaban la biomasa para que no hubiera incendios y hoy pagamos servicios. Bueno, en Andalucía el Infoca, supongo que en Cataluña hay otros, que le paga el servicio de limpiar biomasa del monte, ¿no? A los ganaderos nunca se lo pagamos, pero se lo pagamos a las empresas que limpian el monte de biomasa. Eso es un servicio ambiental y nadie ha dicho que no se le pague a estas empresas. Tenemos muchas dificultades para reconocer los servicios, no solamente ambientales, sino socioeconómicos y culturales, de mantener la gente en los pueblos, de mantener nuestra memoria biocultural, que es importante, de mantener infraestructura de tipo agrario que tiene un valor incalculable y que lo mantiene si hay gente allí. Yo creo que tú le dices a la mayor parte de la gente fuera de esta sala que le vamos a pagar, yo qué sé, a ACS, a Florentino Pérez, a quien sea, que va a hacer servicios ambientales y lo ve lógico, hombre, pues si están haciendo ese trabajo, se le paga y punto. Cuando hablamos de la agricultura familiar, de que le vamos a pagar no solamente servicios ambientales, como digo, sino culturales, de tipo socioeconómico, parece que como que, ¿a qué le vamos a pagar? Como que es injusto que le paguemos, como, se le va a pagar. Pues hay que pagarlo, porque la agricultura familiar no puede sobrevivir en un mercado, en un sistema alimentario corporativo, solo en base a los precios. Eso que nos lo quitemos de la cabeza. De hecho, ha desaparecido ya de forma masiva. Nos quedan los residuos. Y eso tiene que venir, vuelvo a decir, de pagar estos servicios agroecosistémicos y, como decía antes, de política de tipo fiscal, que lo decía antes. Yo no soy la que lleva dentro de Alimenta, hay gente de derecho y de políticas públicas que está llevando ese tema y que está haciendo propuestas concretas de tipo fiscal, no solamente para los productores, sino también para las tiendas. O sea, si tú montas una tienda con todos estos beneficios para la sociedad en su conjunto, yo creo que le puedes poner una fiscalidad un poquito mejor. Algunas ventajas tiene que tener. Jolín, que además nadie se arruina, porque en definitiva son muy pocas, por lo menos como vivero, de ver cómo se pueden instalar, cómo pueden escalar, cómo pueden funcionar. O sea, para mí esa es la vía. Vía precio, vía mercado. No ha funcionado, ha funcionado un poquito, pero ya hemos llegado hace tiempo ya a los límites de esa idea. Sí. Yo creo que podríamos, si quieres, hacer una reflexión final, Estefan, y con esto, digamos, cerraríamos. Bueno, nos cierra Isidre, pero yo estoy en la parte logística por vuestro desplazamiento. Sí, claro. Agradezco de nuevo porque es verdaderamente muy interesante y para volver a la pregunta, es el tema de la organización local, social, de la fiscalidad, no conozco, pero mi reflexión es que, de nuevo, en la agricultura ecológica hay más que productos, en el sentido material. Y el tema del precio justo también hace parte de lo que tenemos que pensar, y en justo está conectado con justicia y justificación también.
y cómo se justifica, cómo se argumenta frente a un consumidor y frente a su propia familia, sus propios colegas, qué hay dentro, qué hay além del producto, más que el producto. Y entonces todo eso hace parte para mí de los retos de pensar, de organizar. Hay una opción que es True Cost Accounting, pensar cuál es qué contabilidad se puede imaginar para incluir todas esas dimensiones. Y es un desafío para el futuro. Bueno, pues solo queda agradecer mucho vuestra presencia aquí y haber compartido con todos nosotros todas estas reflexiones. També moltes gràcies a tots els que heu participat i els que heu escoltat. I res, arriba el moment final del congrés, o sigui que tots atents. Gràcies. Ya, o sea que no hay que sufrir, pero es verdad que andaba... Vale. Bé, perdoneu, doncs anem clavats. De moment anem clavats i queda mitja horeta màxim per presentar el que ve ara, que seria la lectura de les conclusions del Congrés. En aquest sentit, tot l'equip i la gent del grup motor que han estat treballant també a les taules, mentre estàvem aquí en sala, han avançat unes conclusions que compartiran ara amb nosaltres, i amb aquesta lectura de conclusions donaríem per acabat, passarem paraula a la Direcció General, a l'Elisenda Guillaumes, i donarem per clos a l'acte. No sé qui de vosaltres o com us heu organitzat, us hem deixat allà... Heu decidit qui ho explica? Molt bé, llavors això té un bon final. Som-hi, us passem paraula, el protagonisme és vostre i entrem. Perfecte. A imprimir no ha donat temps. A imprimir no, si vols... No. No cal. Molt bé. Com tothom entendrà, en 1 hora i quart, recopilar el que s'ha discutit, donar-li forma de conclusions i fer-ne un redactat raonable és una feina que no existeix. Hem considerat que això és un work in progress, és un gran avanç, però dir que tenim unes conclusions i que
de les 180 no sé quantes propostes que hi havia, hem fet el filtrat i les hem revisat i tot això és inexistent. Sí que és una gran base, s'han vist punts en els quals el consens és clar, s'han vist també quins són els punts en els que cal més discussió. Llavors el que hem fet és un document, de moment una mica extens, perquè fer-lo curt és el més difícil, arribar realment a la síntesi. Entenem que la feina ha de seguir, que a nivell de grup motor i conjuntament amb la gent que s'ha estat fent a l'administració, etc., s'ha d'acabar de polir, hem de revisar les propostes a la llum del que hem definit aquí i veure com continua el procés participatiu. Creiem que no pot quedar acabat ara i que les nostres aportacions a el que el departament elabori en el seu moment com a pla d'acció requeriran encara bastants inputs i bastant diàleg. Llavors, amb aquestes limitants, dir-vos que hem preparat un document que fa una introducció que és genèrica, és per acompanyar i que us l'estalviaré. Diu que el sector ha estat cridat a participar a l'elaboració del pla, etc. No cal que per protocol ho llegeixi. Llavors, reproduïm l'essència del DAFO que hem vist aquest matí. Interpretem que tots l'hem vist clar, aquí no hi ha discussió, no hi ha hagut canvis importants. Jo seria partidari de no llegir-ho per no avorrir-ho, si us sembla bé, els amics del grup, perquè són exactament els punts que s'han vist. Això, després d'una mica de repàs de redactat, estarà a disposició, Xavier? Per tant, no fem allò de ja ho sabem, però ho vaig a llegir. És ben bé el que hem vist. Respecte al que estava imprès fins ara, l'única cosa important que s'ha afegit ha sigut aquesta situació general d'estancament del creixement o baixa en alguns, que sí que ho han considerat rellevant i que, òbviament, és un afegit que va davant a les amenaces. Llavors fem referència a que el marc que d'alguna manera ens orienta és el Pla d'Acció Europeu, que aquest matí ens han tornat una mica a resumir, amb els 3 eixos que tots teniu clars, de l'impuls del consum, l'augment de la producció i la millora de la sostenibilitat del sector. Llavors es recorda com ha anat fins ara el procés de participació, en el qual s'han recollit les famoses 183 propostes, de les quals algunes han quedat eliminades, altres necessiten acabar-se d'ajustar, i tenim una feina, per una banda, d'acabar de tancar l'agrupament d'elles i la coherència, el buscar-hi la priorització i l'assegurança que venen de fonts diverses, com és lògic, i necessitem homogeneïtzar-ne la forma de manera que siguin el més concretes, específiques possible i en la mida del possible adreçables a interlocutors concrets perquè realment sigui alguna que tingui una possibilitat d'efectivitat. Es recorda el tràmit que hem fet de les 10 taules, etc. I llavors fem un resum de les propostes principals organitzades per eixos i després, i aquí sí que ja ara m'hi aturaré una mica, perquè si no direu no calia que pugessis, hi ha una altra agrupació per temes i aquesta us la llegiré, és un resum de resum. Són 12 o 14, llavors primer, accés a la terra. Abans d'implementar accions que afavoreixin l'accés a la terra, és necessari que es desenvolupi el reglament de la Llei d'Espais Agraris 3/2019, fomentar els bancs de terres i creació d'una bossa pública de terres sota el marc de l'espai test, recuperació de terres abandonades que puguin ser comprades per l'administració, unificar criteris entre tots els bancs de terres i iniciatives similars i crear una sola base de dades, alhora que els bancs de terres estiguin vinculats a espais test
i que aquests siguin un espai formatiu i empresarial que afavoreixi el relleu generacional. El segon, ajuts per difondre els productes eco, persones productores que inclouen pràctiques que ofereixin beneficis ecosistèmics a tota la societat, ODS 13 i 15, impulsar els ajuts a joves i facilitar el relleu generacional, esbrinar el preu real d'un producte eco versus un convencional, tenint en compte costos de certificació i l'impacte dels productes convencionals al medi ambient, millorar dotació pressupostària de les ADB, fer agricultura eco-mosaic en espais protegits, xarxa natura, prioritzar l'accés a les accions de Prodeca i acció a petites i mitjanes empreses ecològiques, digitalització comercial, grup de consum de la ODS 11, incrementar la producció de lleguminoses, fertilització del sòl i conservació del medi, pel foment d'innovació tecnològica, finques que són un model de producció ecològica, invertir en la millora autogestionada de la finca, elaboració i comercialització. Assessorament. Potenciar l'assessorament i la figura de l'assessor tècnic deslligat dels interessos comercials. Ampliació i més dedicació de les persones dinamitzadores. Crear una comunitat d'assessorament tècnic-administrativa multidisciplinar formada per diferents rols, assessor, acompanyament o mentoria i el de dinamització. Crear un registre d'assessors PAE per facilitar l'accés a la informació. Crear un grup de recerca multidisciplinària amb la comunitat científica, persones productores, consumidors, ADBs, administració, que puguin treballar en xarxa i compartir coneixements i experiències. 4. Campanyes. Col·laboració, conscienciació pel que fa als beneficis ambientals i saludables de la PAE. Segmentar-les per grups i productes fent incidència en el jovent, ja que són el futur, i comunicar-les en grans mitjans i locals. 5. Comerç i consum. Professionalitzar el comerç bio amb una visió més empresarial. Suport de l'administració a la certificació de les botigues eco i posterior control. Fomentar aliances estratègiques entre productors i comercialitzadors quant a logística, centres de distribució. La simplificació burocràtica pel petit comerç, pel compliment de la normativa, fomentar parades de producte ecològic als mercats. Compra pública. Els llocs públics, hospitals, residències, escoles, presons, a través dels plecs de condicions. Fomentar la compra pública d'aliments ecològics i estimular-ne el consum general, difonent els beneficis que tenen tant entre la població consumidora com en centres educatius. 7. Divulgació. Jornades de portes obertes en finques adreçades a consumidors i a productors, manual de bones pràctiques agroecològiques, més visibilització de la dona. 8. Escoles. Incloure l'agroecologia en el pla d'estudis escolar de primària i secundària i potenciar els horts escolars. 9. Estructuració del sector. Organitzar un debat conjunt amb tots els sectors productius per detectar necessitats i prioritzar les necessitats de recerca i formació. Acompanyar-ho de programes estructurats a llarg termini que donin resposta a aquestes demandes. Calen equips multidisciplinaris. Adaptar i promoure la taula sectorial de la PAE a la realitat del sector i com a eina bàsica de diàleg entre tots els seus àmbits. Una mica la continuació del que es generi del Congrés. Formació. Fomentar les escoles verdes en primària i secundària, creació d'un cicle formatiu de grau superior en agroecologia i canvi climàtic per part de l'INCUAL. El grau superior permetria un currículum ideat per persones gestores de finques grans i per persones que tinguin projectes amplis que incideixin en l'entorn rural on s'ubiquen i que siguin multidisciplinaris amb impacte ambiental, social i econòmic. Continuar apostant per la formació dual i la formació contínua. Formació específica en cultius específics com l'arròs. Formació comercial a persones de botigues que són les que comuniquen a les persones consumidores. 11. Mesures normatives fiscals. Aquest és curt. Reducció de l'IVA dels aliments ecològics.
12. Aquí hem treballat i hem fet una síntesi. Procés d'elaboració d'una llei de, entre cometes, producció agrària sostenible per part del DAC. No se'n coneix el contingut. Es demana la transparència en el procés, que no podria culminar sense l'acord del sector ecològic. Es remarca que, en tot cas, la posta en marxa d'un etiquetat de producció sostenible crearia confusió i faria perdre l'interès de l'ecològic. Es considera, per tant, inacceptable. 13. Producció. Augmentar la superfície eco fins a arribar a l'objectiu del 25% en PAE, en superfície agrària útil, prioritzant les produccions agroramaderes deficitàries a nivell de país. 14. Recerca i innovació. Més inversió en investigació sobre l'impacte econòmic que té consumir de forma conscient, investigar la fertilitat del sòl, l'adaptació de l'agricultura al canvi climàtic, com fer els cultius més resilients. Facilitar la participació de petits productors i empreses en els grups operatius, avançant el finançament a través de l'Institut Català de Finances i contemplant la bonificació d'interessos. Llavors hi ha una sèrie de punts a un nivell molt detallat que els del grup no us trobo de recerca, em permetreu que no llegeixi tot el detall. Efectivament. 15 i últim, segell EcoCat, creació d'una certificació o normativa pública per la identificació de producte ecològic i català cultivat i elaborat a Catalunya. Aquesta normativa podria incloure aspectes com preu just, empresa familiar, aspectes ambientals i o socials. Hauria de ser una normativa senzilla i fàcilment auditable. I acabem dient el segon congrés de la PAE anima el desenvolupament del pla d'acció en cooperació amb el conjunt del sector i la involucració del total del govern català. I això és tot. Gràcies. Bé, feinada heu fet, gràcies. Arriba el moment del final. Llavors, tenim el següent. Ho hem improvisat perquè els volíem fer un obsequi per duplicat. Llavors, l'equip PAE se'l mereix. Jo faria un aplaudiment també per l'equip PAE. Llavors, per la resta, els que heu fet de conductors, de moderadors, etc., us volíem regalar una planta. No és un trofeu, però pensem que simbòlicament l'heu tingut davant. Esperem que les olors us hagin inspirat. I llavors ara ho hem comentat amb les companyes, si no us fa res, ja, si en diguéssim més en donaríem a tothom i insisteixo, aquí PAE ho hem improvisat una miqueta, però ens sembla que és una feinada també, després molts de vosaltres heu estat també a més a tot el procés, vull dir que avui encara també heu hagut de fer conclusions, heu hagut de fer el report del seminari, del congrés, i per tant, si us sembla, farem un moment ritual molt ràpid i et passaré paraula per el que és la cloenda del congrés. Doncs en Ferran, el que em sembla que no us deixarem escollir, Ferran, perquè si no haurem de fer alguna dinàmica. Jo faria en línia, la que toca... En Ferran, li podem fer un aplaudiment també? Vinga. Merci. Sí, bueno... Això ja... El congrés s'acaba. Ahir quan vam arribar aquí vam veure el lloc és estupendo, es transmet molt bones vibracions, es treballa molt a gust, però dèiem, tot serà racional, tot estarem... Dic, aquí falta vida, i vam anar aquí al davant
que tenen plantes i vam agafar unes plantes i uns testos. És més el gest que una altra cosa. Doncs també llavors a la Sònia Bolós, també que estava amb el... El Dani Valls, allà està. l'Helena Beck. En Joan Picazos. En Jaume Gramona no hi és, en tot cas en David se li fareu entrega també de la seva, de la vostra, sou equip també, merci. La Carolina Domínguez. L'Alfred Palma, que el tenim aquí al davant. L'Ernest Valls, que avui ha cobert també la... I en Roger Claveguera, perdó. Molt bé. Doncs, si us sembla, per la part productiva, com bé dieu, jo crec que tothom ha de ser conscient del que ha dit en Joan. S'ha fet un miracle, però això requereix un perfilat, és a dir, els grups eren parelles per... Vau fer una foto de grup, demanen per aquí. Llavors demana això, jo crec que això és important retenir-ho. Les parelletes demà es trobaran, demà passat, vull dir, els que han treballat junts per acabar de fer un redactat d'aquestes taules una mica més rodonet i que llueixi en el redactat, i entenc que les conclusions hi donareu voltes, com bé dieu, és un working in progress, no s'acaba, però hem d'enviar senyals que teniu idees clares de tot el procés aquest, que això arriba. Dit això, llavors què em dius? Foto ara o... Abans de la cloenda, digueu, voleu fer la foto? O fem primer... Bueno, com vulgueu. Jo faria la cloenda i fem la foto, no? No marxeu, fem la foto... Llavors, Elisenda Guillaumes, com a directora general d'Agricultura i Ramaderia, et passem paraula i fas el tancament. Gràcies. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per aquest dia. Jo crec que ha estat un dia molt profitós i sobretot pels que heu aguantat fins a última hora. Realment ha estat un plaer poder participar. Moltes vegades hem de marxar a mig fer per temes d'agenda i per tant el fet que hagi pogut tenir tot el dia bloquejat per compartir-lo amb vosaltres i compartir tot aquest procés participatiu ha estat molt interessant. Dir-vos a nivell de dades, que ja s'han dit, però és perquè m'ha cridat l'atenció. Crec que ha estat un procés participatiu amb 131 enquestes més les sessions que s'han dit que s'havien fet, versus la jornada del dematí han parlat del Pla d'Acció Europeu i ha parlat d'una participació de 840. Per tant, jo crec que si fem la comparativa a nivell territorial ha estat un procés, ell estava orgullós dels 840, doncs crec que nosaltres a Catalunya podem estar superorgullosíssims de les nostres 130 i escaig, més totes les sessions. Per tant, agrair enormement al grup motor, evidentment, la unitat PAE, però tots els que han decidit participar en aquest procés participatiu per definir aquest pla d'acció i també una mica, com s'han dit, a les conclusions. Ara tot això ho hem d'acabar d'endreçar una mica perquè acabi de tenir una coherència, una organització i a partir d'aquí fer una mica aquestes prioritzacions. És un pla d'acció que es dibuixa de cara al 23-27, per tant són 4 anys, tindrem un full de ruta i aquí jo crec que caldrà aquesta priorització. Evidentment, com ha dit la consellera, amb projectes i accions concretes a sobre la taula podrem definir aquest pressupost que ha d'acompanyar aquest pla d'acció i que tots tenim claríssim.
Llavors, dins d'algunes accions que s'han comentat ara, només perquè el tema de la llei d'espais agraris i el reglament de les terres en desús, dir-vos que ja està informació pública i que finalitza el 21 de maig, per tant, si algú vol dir alguna cosa, doncs està a punt de finalitzar aquest procés d'informació pública, però bàsicament era per dir-vos que això ja comença, el que seria la tramitació del reglament, i potser us estalviareu la sentada a davant del departament. Llavors espero que el tercer congrés no sigui després de tants anys, perquè com hem dit el primer va ser el 2005, hem trigat molts anys a fer el segon, per tant d'entrada a mi m'agradaria que el tercer no triguéssim tants anys a tornar-lo a fer, però també m'agradaria que moltes de les coses que han sorgit aquí, i una mica el Roger, quan ha començat amb el tema de les debilitats, que clar, evidentment començaven amb les coses en negatiu, però el fet de referir-se al 2005 amb algunes de les debilitats, que encara a dia d'avui són molt presents, és que suposo que alguna cosa potser no hem fet prou bé. Per tant, jo crec que això hauríem d'evitar que en el proper congrés algunes de les debilitats ja les haguéssim superat. Tot i així, està molt bé aquest diagnòstic que s'ha fet i som conscients de les debilitats, de les amenaces i també de les fortaleses i oportunitats que tenim, i amb això crec que és el que ens hem de conjurar a treballar. Marxem amb molts deures per part de tots, i com hem dit abans, o sigui, moltes vegades se'ns interpel·la com a administració i crec que l'administració hem de fer els deures que ens pertoca, però no tot recau sobre l'administració. Jo sempre dic que hem d'anar plegats de la mà, dibuixar aquest full de ruta conjunt i fer-ho conjuntament, però sense el sector ecològic aquest pla d'acció no anirà enlloc, perquè sou vosaltres els que esteu aquí rebant i els que heu de fer front a tots aquests reptes que ja s'han plantejat avui i que no m'extendré, i per tant per aconseguir aquests objectius que ens hem marcat i que ens marcarem per tal de poder-ho aconseguir. Només una puntualització a nivell d'ajuts de recerca, segurament que es pot matitzar i millorar, però estem parlant d'aquests 150.000 euros que posem cada any, segurament calen alguns ajustos o matisos, sempre es pot millorar, jo dic que sempre es pot millorar, però no crec que hi hagi gaires iniciatives en altres comunitats autònomes o països amb ajuts de recerca específics a nivell de França. Abans el Gramon ha parlat de 600.000 euros a França, doncs també si fem la comparativa, 600.000 euros a França per recerca ecològica, 150.000 a Catalunya, la proporció tampoc és tan lluny. Per tant, jo crec que hi hem de continuar apostant i que evidentment passa per tot el que seria temes d'innovació i recerca. I evidentment el tema de la PAS que ha generat aquest neguit sí que és veritat, i aquí ja si voleu faig una autocrítica personal. No hem fet segurament un procés de transparència, però perquè estem en la fase zero, diguéssim, de tot això. Ara s'han començat a definir aquestes bones pràctiques agràries i, evidentment, això es difondrà, es parlarà amb vosaltres i des del primer moment sí que hem dit que ho treballarem conjuntament en el sentit també de buscar aquest encaix, que és una de les conclusions que avui han quedat com una mica obertes de quin ha de ser l'encaix, si ha de ser, si no hi ha de ser. Per tant, jo crec que ho podem anar treballant amb el temps i que hi ha tota la voluntat i bona predisposició per tal que això sigui així. Jo no voldria allargar-me més, hem fet això, tot un dia com bastant intens i per tant ja podem passar, si voleu, a la sessió de fotografies. Moltes gràcies. Perdoneu, només una cosa, hi ha el tema dels pòsters. Els pòsters estan impresos, us els podeu quedar a les entitats. Passa que s'haurien d'anar a buscar, em sembla que estan les companyes, no sé si em corregeixen, us convidaven a recollir-los, a emportar-vos-els perquè si no és que es perdran i llavors és una ocasió de quedar-vos-el. Perdoneu, Marc, el tema del pòster llavors l'han d'anar a buscar allà? Ok, hauríeu de passar per on hem estat a recollir el pòster, ok? Era només això. I res més, m'han dit, quan ja estaves a l'Hisenda fent la cluenda, amb el pinganillo aquest que no tinc, comentaven que a través del web ara estaven també enviant més comentaris. Prometem fer un buidatge del que s'ha dit, tampoc
Ara, justament a l'acabar, sembla que bull més, potser arran de la presentació de les conclusions. Llavors, bueno, continuarà. Les coses no són una frenada en sec, llavors... Us demanen foto, tot el grup motor, equip PAE, no sé si la voleu fer aquí al davant amb el cartell, potser des de mitja alçada, això el fotògraf mana. Vale, no, jo deia per si... Perfecte, bueno, tu ens dius el que hem de fer.